Buenos días, jóvenes. Bueno, somos cerca de 44. Buen día, jóvenes, a todos. Buen día. ¿Qué tal su fin de semana? Buenos días, licenciado. Bien. Antes de entrar a ver estática, nos queda pendiente un ejercicio del banco de preguntas, ¿no? Bien. Bien. Ese ejercicio era el que nos quedaba pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, si me permiten, vamos a recordar. Vamos a recordar un poco lo que es
Bien. Esos jóvenes es lo que se conoce como el eje en el espacio. Eje X, eje y eje Z. ¿De acuerdo? Acá se puede graficar un vector y este vector va a tener un ángulo para X, un ángulo en y va a tener otro ángulo, ¿sí? En Z. Quiere decir que yo voy a tener, si tengo el vector A en el espacio, voy a tener un componente A en X más un componente A en Y más un componente A en Z. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está dando. Ahora, aquí en nuestro ejercicio, lo que nos da es la representación, ¿sí? En este plano. En X, en Y y en Z. Representada por I, J y K. ¿De acuerdo? Bien. Esos componentes I, J, ¿de acuerdo? Corresponden a vectores unitarios o vectores o versores. ¿De acuerdo? Ese es el nombre que tiene este tipo de vector. Bien. Ahora, para nuestro caso, nos da, bueno, aquí lo podemos anotar, nos dice que el vector A va a ser igual a la raíz de su componente A en X al cuadrado más A en Y al cuadrado más A en Z al cuadrado. ¿De acuerdo? En el caso de que quieran conocer el módulo de ese vector. ¿De acuerdo? Y de la misma manera se puede hallar esos ángulos. ¿De acuerdo? Con el método coseno de alfa, coseno en beta o en tita y coseno de lambda. ¿De acuerdo? Y al igual de eso, si yo aplico coseno, ¿sí? Voy a tener que A en X, perdón, que el coseno de alfa va a ser igual al componente en X sobre el vector. Y de la misma manera el coseno de tita va a ser el componente A en Y sobre el vector A. Y el coseno de alfa va a ser el componente A en Z sobre vector A. Una plantadita. Y despaché a todo el mundo Juan José Pacolo, que no tenía pan.
Solo tenía 4 panes de hamburguesa y uno, y ayer un sándwich se dejaron como por la. Tuve que hacerle otra. Bien. Sus micrófonos jóvenes, por favor. Ok. Bueno, conociendo eso, ya tengo las herramientas. Porque lo que me están pidiendo es, volvamos al ejercicio. Que sean perpendiculares. Para que sea perpendicular, necesito que el ángulo sea 90 grados. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Coseno de 90 grados. ¿Cuánto es eso? Ah, 90. 0. 0. Bien. Necesito que ese ángulo que forman estos dos vectores sea 0. Bien. Entonces, lo que se procede a hacer, ¿de acuerdo? Que el producto A por B va a ser igual a 2 por NI más 3 por 10 en J más 3 por menos 4. 3 por menos 4 en K. Y todo eso debe ser al coseno de 90. ¿De acuerdo? Entonces he formado una ecuación y la única incógnita que tengo es cuánto vale N. ¿De acuerdo? Tengo todos los valores. Entonces procedo a realizar la ecuación. 30, 3 por 4, 12, más por menos, menos 12, e igual a 0. ¿De acuerdo? Acá digo 2n es igual 10 menos, perdón, 30 menos 12, 18. N es igual a 18 dividido 2. N es igual. ¿No sería menos 18 ahí? Ah, sí, perdón. Menos 18 es este que va al otro lado. Sí, de acuerdo. Bien. 18, o perdón, menos 18 dividido entre 2, menos 9, ¿no? Sí. Bien. A ver el banco. ¿Qué nos decía? Sí. ¿Todos pueden ver el banco, no? Sí. Bien. Entonces, más 9, este es, ¿no? Inciso B. Inciso B. Ok. Bien.
Con esos jóvenes, Tengo una pregunta. sí, Ejercicio, ¿por qué era menos 18? teníamos más 30 menos 12, Sí. 18. Pero va a pasar al otro lado del igual con menos 18. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Ok, sí. ok, bien. Igual de todas formas, jóvenes, terminando vectores, perdón, terminando estática, vamos a hacer un repaso general, ¿de acuerdo? De todos los bancos de preguntas, de todas las preguntas que hemos venido haciendo previo al examen, ¿de acuerdo? Terminamos estática y le metemos a resolver ejercicios tipo examen. Ok, listo. Bien, Profe, no se olvide de pasar sus 10 preguntas antes. subí un Word al Drive, búsquenlo, lo subí. Esas son las que van a entrar en el examen. Tengo que elaborar unas nuevas, ¿de acuerdo? Pero va a variar si era 2 más 3, te voy a poner 2 más 5, por darte un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero la Mm, metodología, este, el formato de las preguntas va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Ah, ya. O Está bien, sea, listo. bien. Ok. Entonces vamos a entrar a estática. Bien. Todos pueden ver. Sí, listo. Sí, se puede ver. Ok, gracias. Bien. Bueno, para los que no han visto estática, básicamente en la parte de la física, de la física mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. ¿De acuerdo? Este concepto es importante. Cuerpos en equilibrio. Y para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, o cuando está en reposo, o acelera con una velocidad constante. ¿De acuerdo? No sin aceleración, sin un cambio de velocidad en el tiempo. Bien. Ahora a ver, vamos a definir lo que es masa. Masa es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? Porque no tiene dirección y sentido. Dice que la masa es una cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y sus unidades pueden ser, en el sistema CGS, masa está definido por gramos, en el sistema MKS en kilogramos y en el sistema inglés en libras.
acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver qué es gravedad. Dice, el campo de la gravedad se crea a través de los movimientos de rotación en el eje central y de traslación en su órbita en relación al Sol. La gravedad se considera en 32,18 pies por segundo al cuadrado en el sistema inglés y 9,81 en el sistema métrico. En este caso, gravedad es una constante, ¿no? Una constante universal con un valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y este concepto de gravedad afecta a todos los elementos en la Tierra. ¿De acuerdo? De ahí su importancia. Para casos prácticos, ¿no? Para casos prácticos, por ejemplo, para ustedes en el examen, la gravedad se va a considerar como 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? 10 metros sobre segundo cuadrado. Disculpe, ¿estática entra en este examen? Sí. Sí, ya lo hablamos el sábado. Ya lo pasé a la gente organizadora del CUP y ya tendría que haberse modificado la imagen que tienen ustedes ahí en su portal. ¿Alguien revisó? Sí, Listen, todavía no le actualizaron. Todavía no lo actualizaron bien. Eh, Como te digo, yo el sábado me discutí, no falta uno que se mete sin saber y lleva por nada más. Sí, ahí respondió el vicedecano y sí dio la instrucción de que se corrija, justamente para que los estudiantes, para que tengan una sola información, porque yo sé que ustedes leen una cosa en el portal y el docente les dice otra. Entonces, hasta yo me confundiría, digo, bueno, ¿a quién le creo, no? Pero bueno, ya me imagino que igual sábado un funcionario público no tiene muchas ganas de trabajar un sábado. ¿Qué les puedo decir? Bien, ahora vamos a definir lo que es peso. Bueno, todo lo que hemos visto de vectores ya vamos a ir aplicando en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, el peso es una magnitud vectorial que tiene un módulo, dirección y sentido. Y se define como un producto de la masa por la aceleración gravitacional. ¿De acuerdo? Esta es la formulita. Peso es igual a masa por gravedad. Ahora, aquí lo importante es que ambos estén regidos bajo la misma sistema de unidades, ¿de acuerdo? El peso ¿de acuerdo? Yo no puedo poner o escribir que el peso de una masa de 2,2 libras por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado sea algo, ¿de acuerdo? Esto está mal.
acuerdo? Esto primero lo llevo a llevar a kilogramos y recién puedo multiplicar por la gravedad. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo se van a, cómo se van a topar ustedes? Básicamente he visto, recuerdo perfectamente, hay un ejemplo de esto. ¿De acuerdo? Les dan 1,1 libras por 10 metros sobre segundo cuadrado y les pide encontrar el peso del elemento, digamos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces aquí primero hay que llevarlo a kilos y recién con kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado yo voy a tener los newton. ¿De acuerdo? Eso es para que Sí. tengan. ¿Usted diría que libra y pie es lo más utilizado en el examen para convertir? Sí, o sea, dependiendo en qué, en qué, por ejemplo, si yo te dijera 0,1 kilogramo, ¿de acuerdo? Y te va a pedir transformarlo, o te va a decir 0,1 por 10 a la 2 kilogramos, ¿de acuerdo? Ahí va a estar el tumbe. Bah, creo que se sigue llamando tumbe, ¿no? O sea, o te va a dar como en notación científica, ¿de acuerdo? O te va a dar una masa en otro sistema y se va a ir de libra a kilo, ¿de acuerdo? O Eso de te kilos va. a libra. Sí, pero para que sea de kilos a libra, la gravedad tendría que ser los 32,18, ¿no? Para que sea el mismo sistema. Te puede dar 2 kilogramos y te va a dar 32,18 pie por segundo al cuadrado. Y te va a decir, encuentre la fuerza. No, perdón, o el peso. ¿De acuerdo? Eso te va a decir. O te va a confundir con las unidades, ¿de acuerdo? O te va a dar en otro sistema y tenés que transformar de un sistema a otro para recién. O sea, la pregunta es súper sencilla. ¿De acuerdo? Ok. La pregunta va a ser sencilla. ¿Dónde va a estar el truco? El truco va a ser, o sea, no es simplemente de ir, reemplazar y multiplicar 2 por 2 y se acabó. O sea, va a haber algo más que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Eso va a ser transformar entre sistema de unidades, ¿de acuerdo? Entre libras a kilo, de kilos a libra, puede ser de gramos a libra ¿sí? O de gramo a kilogramo. Hay, digamos, ¿vale?
qué sé yo, le puede dar, les puede dar 1000 gramos, ¿de acuerdo? Se va a hacer la masa. La gravedad les va a decir que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y de estos le va a pedir encontrar el peso. ¿Cuántos newton? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, acá lo primero es llevar los gramos, kilogramos. Y con esto recién lo meto aquí, lo multiplico por la gravedad y voy a tener los newton. 100 newton. Profe, una duda. En el sistema sexagesimal la gravedad es 9,81 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso lo vamos a utilizar como 10 igual o vamos a utilizarlo en decimal? Te va, o sea, en el examen la gravedad es un dato, ¿de acuerdo? Tiene que estar especificado en la pregunta. Es un dato. Ahora, Ok. en los ejercicios, del examen, si bien es 9,81, ¿sí? Se puede redondear a 10, ¿de acuerdo? O sea, se puede despreciar dos décimas, ¿de acuerdo? 10 metros sobre segundo cuadrado. Sobre todo para que no sea mucho más fácil para el estudiante realizar estas multiplicaciones, ¿de acuerdo? Es básicamente por eso. El tumbe no va a estar en multiplicar 9,81. El tumbe va a estar en transformar de unidades o, de hecho, he visto, no lo hice yo el ejercicio, pero sí he visto resolver primero una suma o una multiplicación, este, como estas así sencillas, o transformar unidades, ¿de acuerdo? Y alguno que otro con cifras significativas, de hecho. Y de hecho hay uno que ya se pasó a el ejercicio era así una multiplicación. Te pedía redondear y que el resultado cuente con 3 cifras significativas. Y recién hallar el peso del elemento. Que se los voy a buscar. Creo que, bueno, ya debe estar en el banco de preguntas del portal de la universidad. Lo voy a revisar. Profe, ¿qué significa LBF ahí en el sistema de inglés? Libra fuerza. Eso significa. Libra fuerza. Porque si, por ejemplo, permítame, voy a borrar. Porque si yo no te indico, porque si yo te digo, el peso de un elemento son 2 libras. De entrada vos me decís, no, eso está mal. Porque libra es una denominación de una masa. No puede ser peso. ¿De acuerdo? El peso en el sistema inglés
se llama libra fuerza. Esto sí es correcto. Pero si ustedes lo encuentran con solo libra, o está mal formulada la pregunta, o se equivocaron en o le faltó aquí una letra. Fuerza. ¿De acuerdo? Porque libras está en masa. Y en el sistema sexagesimal en dinas. ¿De acuerdo? Dinas, Newton, libra fuerza. Ahora, puede darse el caso, por ejemplo, que les diga, un elemento de un peso igual a 200 dinas. A decir. ¿Cuál es la masa del elemento? Les voy a decir. Entonces ustedes vienen peso igual a masa por gravedad. ¿De acuerdo? No les está diciendo qué sistema de unidades, no les está diciendo nada de eso. ¿De acuerdo? Lo que les está diciendo es que está en Dina. ¿De acuerdo? Al estar en Dina, yo tengo que la masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Entonces tengo que dividir las 200 dinas entre los 10 centímetros por segundo al cuadrado. Y ahí mi masa me va a dar ¿en qué unidades? ¿Qué unidades me va a dar? Centímetros sobre centímetros. La masa en centímetros. La masa da en gramos o kilogramos. En este caso serían gramos. Correcto. No lo indica, no lo está indicando, pero si ya me está dando Dina, la masa va a estar en gramos y la gravedad en kilogramos. No lo indica, pero se entiende que ya con estas unidades, ¿de acuerdo? Yo voy a tener o sea, en este sistema yo trabajo en estas unidades de entrada, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con esos jóvenes. Porque si acá le ponen kilos, chao, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo la masa, no sé qué. Sí, Esto Lisa. va a ser 20 gramos. Chuki. Bien. Sigamos con la teoría. Bien. Ahora vamos a pasar a definir lo que es fuerza. Y al igual que el peso, ¿de acuerdo? La fuerza es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Y la fuerza puede crear movimiento, anular movimiento o cambiar el sentido del movimiento. ¿De acuerdo? Y fuerza
no es lo mismo que el peso. Cuidado. Son muy similares. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la diferencia? Fuerza se define como masa por la aceleración. Masa por aceleración. Y el peso se define como la masa por gravedad. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con ese punto. Esto de acá es constante. Y esto de acá es variable. ¿De acuerdo? Sí, listen. Ok. Mucho cuidado con eso. Hay mucha gente que se confunde. No quiero que ustedes sean de esos. Bien. Y las unidades son básicamente las mismas. Sistema CGS, DINA. Sistema CGS, gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, igual a DINA. Sistema MKS, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, Newton. Sistema inglés, libras por cada pie por segundo cuadrado, en libras fuerza. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Ahora, indicamos que la fuerza puede crear movimiento, anular movimiento o cambiar el sentido del movimiento. Bien. Ahora, las leyes de Newton, que vamos a ver ahorita, básicamente tienen muchos principios o muchas leyes mundialmente conocidas, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? En todas ellas habla de movimiento o que un elemento tiende a estar en movimiento o pierde su sentido de rotación, ya sea porque con una fuerza, ¿sí?, le provoca el movimiento, anula su movimiento o le cambia el sentido a su movimiento. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver eso. Bien. Indica que la primera ley de Newton dice que todo cuerpo tiende a conservar su estado inicial de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, MRU, ¿sí?, que después lo vamos a ver, no hoy ni mañana, pero la siguiente semana. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, la primera ley de Newton, todo cuerpo está en movimiento o tiende a cero, estar en estado de reposo, siempre que la fuerza resultante sea cero. ¿De acuerdo? Sí, listen. Bien. La sumatoria de las fuerzas sea cero. Ahora, ¿quién compone esta fuerza? Fuerzas en X y fuerzas en Y. Ahorita lo vamos a ver. Nos vamos a saltar un momento la segunda ley, ¿sí?, y nos vamos a ir a la tercera ley. La tercera ley de Newton indica de que dos cuerpos interactúan entre sí, uno ejerce una fuerza al otro y este reacciona al primero con una fuerza en dirección contraria al mismo valor, o simplemente la conocemos como fuerza de reacción. Si yo aplicara una fuerza 1, ¿sí?, sobre un elemento, va a existir una fuerza contraria, una fuerza 2,
del mismo módulo, fuerza 1 va a ser igual a fuerza 2, pero en dirección contraria. Ya. Menos fuerza 2. ¿De acuerdo? A toda acción comprende una reacción del mismo módulo, pero en dirección contraria. La misma dirección y sentido, perdón, misma dirección, pero de sentido contrario. ¿De acuerdo? Eso indica la tercera ley de Newton. Ahora, para que exista equilibrio, o para que un elemento se considere que está en equilibrio, ¿de acuerdo? Deben cumplir dos condiciones. Básicamente debe cumplir la primera ley de Newton para que esté en equilibrio. Y esa primera condición para que el cuerpo esté en equilibrio dice que debe cumplir la suma de todas las fuerzas deben ser nulas. ¿De acuerdo? Para que un cuerpo esté en equilibrio, todas las fuerzas deben ser nulas o deben ser cero. La suma de todas las fuerzas. ¿De acuerdo? Quiere decir de que todos los esfuerzos en X sean cero y que todos los esfuerzos o todas las fuerzas que se apliquen en Y tienen que ser cero. ¿De acuerdo? Ahora, ese equilibrio también debe cumplir la segunda condición. Y la segunda condición igual. El cuerpo debe estar en reposo y que la suma de todos sus momentos sea nula. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, les doy o se los anoto. Bueno, primero vamos a definir qué es momento, antes de nada, si es que no lo han visto. Momento es igual a una fuerza por la distancia. ¿De acuerdo? Y los momentos van a estar ejercidos o se ejercen, ¿de acuerdo? Sobre un elemento, ¿de acuerdo? Y debe cumplir dos condiciones. Un punto fijo o móvil, ¿sí? En este caso, sumatoria de momentos va a ser a fuerza por distancia y esto debe ser cero, ¿sí? Para que exista esta condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si todos pueden ver, esto de acá es una pared. Supongamos que es una pared. Y la cual hay una viga, ¿sí? De una distancia, ¿sí? Sí. Y en su extremo, ¿de acuerdo? Esta viga está unida a la pared y en su extremo hay una fuerza que se aplica, ¿sí? La cual trata de hacerlo girar en el sentido antihorario, ¿de acuerdo? Para que Sí. esta viga no se mueva, ¿de acuerdo? La suma de sus momentos debe ser cero. Entonces, todos los esfuerzos que sean en sentido horario, ¿de acuerdo? Todas las fuerzas yo las voy a considerar positivas
¿sí? Cuando vayan en sentido antihorario, y las voy a considerar negativas cuando las fuerzas se aplican, ¿sí? O tiendan a hacer girar en sentido horario. ¿De acuerdo? Todo va a depender de qué punto estén analizando. ¿De acuerdo? Entonces simplemente tienen que hacer, tienen que jugar un poquito con la imaginación, ¿sí? Y ver el sentido de la fuerza. Por ejemplo, vamos a seguir haciendo el mismo, pero con otra viga. Tengo una viga y tengo una fuerza 1, tengo una fuerza 2 y tengo una tercera fuerza. Fuerza 3. ¿De acuerdo? Y esta viga tiene 2 puntos de apoyo. Punto A y punto B. ¿De acuerdo? Ahora, esta viga, la sumatoria, para que esta viga esté en equilibrio, la sumatoria de momentos debe ser 0. Ahora, yo puedo realizar o puedo definir como que existe una sumatoria de momentos en A y una sumatoria de momentos en B. ¿Quién es A y quién es B? Este de aquí. Para yo realizar eso, necesito, ¿sí?, definir estas distancias. De 1, de 2. ¿De acuerdo? Y en este caso, de 3. Y de 1 va a ser igual a de 3. ¿De acuerdo? Distancia 1, distancia 2. La distancia 3 es la misma a la distancia 1. Eso es para ubicar los puntos los puntos en la viga donde se aplica esta fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, pregunto, la fuerza 1 y la fuerza 2. Si yo hago centro en A, ¿de acuerdo? Estoy aquí. Esta fuerza 1 y fuerza 2, ¿en qué sentido tienden a girar la viga? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Yo hago centro en A. ¿Cómo defino la fuerza 1 y la fuerza 2? Como positivas, Antihorario. son negativas, ¿de acuerdo? Porque estas fuerzas tienden a hacer girar a la viga en este sentido. Sí. Fuerza 1 y fuerza 2. ¿Sí? Sería antihorario, ¿no? Sería, no, sería horario. ¿Cómo gira el sentido del reloj? La verdad que ustedes ni conocen cómo gira un reloj. ¿Cómo? Bueno, esto es el sentido horario, ¿de acuerdo? Va en este sentido. Sentido antihorario significa que va en contra del movimiento de las manecillas del reloj. La única fuerza que cumple esa condición, vamos a hacerlo en rosado, ¿sí?, es fuerza 3. Fuerza 3 es la única, ¿sí?, que ejerce, esa fuerza tiende, ¿sí?, a provocar el movimiento de esta viga en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Tiende a elevar la viga, si quieren ver, pero siempre haciendo punto en A, ¿de acuerdo? Sí. Ahora,
Si yo hago centro en B, o si me traslado al punto B, ¿de acuerdo? Si me traslado al punto B, la fuerza 1, ¿de acuerdo? Ahora se va a invertir. Si yo hago la sumatoria de momentos en B, ¿de acuerdo? Lo que voy a tener es de que esta fuerza 1, ¿de acuerdo? Tiende a girar la viga en sentido antihorario, ¿no? Que ya va a ir para contrario a la manecilla del reloj. Y la fuerza 3 va a forzar a la viga a ir de abajo hacia arriba, ¿sí? Siempre haciendo centro en B. Y la va a forzar a un sentido horario, ¿de acuerdo? Entonces va a ser negativa. Ahora, pregunto, ¿qué pasa con fuerza 2? Yo estoy centrado en B. ¿Qué pasa con la fuerza 2? ¿En qué sentido hace girar la viga? ¿Positivo o negativo? Positivo. En sentido horario sería. A Está ver, haciendo fuerza en B. está haciendo fuerza en B. El leasing no se le escucha si es que está hablando. No, estoy esperando a que ustedes piensen. Ah, Negativo. No es en sentido antihorario. Está en sentido horario. La fuerza 2. Por eso A es ver, negativo. a ver, piensen, ¿Cómo? piensen por favor. Están haciendo centro en B, ¿de acuerdo? Su punto de apoyo es B. Este es su punto de apoyo. Si en el punto de apoyo hay una fuerza, ¿en qué sentido gira la viga? Gira. A ver, ¿no se escuchó? No Dice gira. que no gira, No gira. ¿Por qué no gira? porque está Porque haciendo fuerza en ambos sentidos. Ok, sí. ya. Cerca. Se las voy a dar por válida. Básicamente no gira porque es el momento en B, la fuerza 2, ¿qué distancia tiene? 0. Fuerza 2 por 0 es 0. No cumple la condición de momento. ¿De que la fuerza existe? La fuerza existe. Eso no se niega. Hay una fuerza. ¿De acuerdo? Puede ser, qué sé yo, 1000 newtons si quieren ver. Pero si no cumple con la condición de distancia, esta viga no se mueve. Así sean 1000 newtons como les comento. 1000 por 0, 0. El momento en esta viga que ejerce esta fuerza no existe. El momento. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el concepto? sí. Sí, Ya. Sin distancia no existe momento. Sin distancia no existe momento. ¿De acuerdo? Ahora,
Segundo concepto clave. Las fuerzas que giran en sentido horario, negativa. Las fuerzas que giran en sentido antihorario, positiva. ¿De acuerdo? Esto de acá. Esto es clave. Y este es clave. ¿De acuerdo? Sentido antihorario, positivo. O si quieren, memorícenlo. A favor del reloj, negativo. En contra del reloj, positivo. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que saber de memoria. Bien. Ahora déjenme buscar un ejercicio. A ir a la viable. Bien. Mire, aquí, esto se lo pasé. Ah, share. ¿De acuerdo? Esto se los pasé, está en el banco de preguntas, lo pueden revisar. De acá podemos ir viendo, o bueno, después que terminemos estática, vamos a ir viendo. Esto es un compendio, un banco de preguntas, creo que todos lo tienen. ¿De acuerdo? Tienen varias preguntas de todo el primer parcial. Pero vamos a ir viendo. Bien. Unidad 6. Banco de preguntas. Interesante. Bien. La parte de teoría después la vamos a ver. Me interesan los ejercicios. Listen, en nuestra plataforma tenemos 1, introducción a la física, 2, metrología y 3, termología. Ya. Vectores y estática había sido la unidad 4 y 5. Entonces estamos adelantados, eso es bueno. No, lo que pasa es que óptica entraba, bueno, el año pasado óptica entraba en el primer parcial y estática entraba en el segundo parcial. Si vos estás viendo, o sea, tenés que ir al banco de preguntas número 6 para que estemos sintonizados. Y eso no nos perjudica, ¿no? Dice.
en realidad nos beneficia, digamos. Sí, porque estamos adelantados. No, básicamente, lo que pasa es que si te das cuenta, la primera y segunda unidad, bueno, son muy sencillas, digamos. ¿De acuerdo? Sí, Muy sencillas. Entonces, ver estática, ¿de acuerdo? Como que compensa el grado de dificultad que va a tener ambas pruebas, ¿de acuerdo? Porque si no vas a tener un primer parcial de muy poco valor, porque solamente es el 40% de la nota, con materias muy fáciles, ¿de acuerdo? Y un segundo y un final, ¿de acuerdo? Con temas mucho más complejos, pero con un mayor valor, ¿de acuerdo? Quiere decir, aunque vos hagas excelente tu examen, la nota que vas a conseguir es muy baja, o sea, el porcentaje es muy bajo, 40%, ¿de acuerdo? Y te va a ser más difícil conseguir esos 100 puntos en el final, básicamente porque todos los temas son muy complejos. No sé si me dejo entender, sí, listo. ¿de acuerdo? Bien. Como un filtro para estudiantes. En realidad, como que te están compensando la carga, ¿de acuerdo? No te los están dejando tan fácil ni tampoco extremadamente difícil el final, digamos. Los dos van a ser, bueno, sin lugar a dudas el final va a ser más difícil, totalmente, porque entran temas fuertes, ¿de acuerdo? Entra cinemática, dinámica, mecánica de fluido, o sea, no hay punto de comparación pues con metrología y mecánica de fluido, ¿de acuerdo? O sea, es diferente. Transformar de kilos a gramos, transformar de libras a miligramos, pichanga, ¿de acuerdo? No es lo mismo hallar, calcular la densidad de un fluido, el cual está contenido en un tubo en U, totalmente diferente, ¿de acuerdo? Va a ser difícil, los dos. Obviamente si no estudian, todo va a ser difícil. Sí. A ver, sí, unidad, ch- ch- dice, unidad 1, introducción a la física, unidad 2, metrología, unidad 3, termología, 4 es vectores, que lo acabamos de ver, y estática, lo que hoy estamos terminando, ¿de acuerdo? La teoría. Sí, Bien, hasta ahí es su primer parcial. A ver, estática. Vamos a ver la lección, tensión. Equilibrio. Sumatoria de fuerza, sumatoria de momento. Ya. Listo, entonces el examen sería, digamos, introducción a la física, lo que tiene que ver notación científica y lo demás, vectores y estática, ¿no? Nada más. Sí, Termología igual, son. termología también. Serían 5 unidades. 4. 4. A ver, las 4 son introducción a la física, ¿sí? Metrología, termología, temperatura,
Grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin, etc. Vectores, ¿de acuerdo? Vectores deslizantes, colineales, suma y resta de vectores, en fin, Pitágoras, método del paralelogramo, todo eso va a entrar. Estática, primera Por ley de eso sí. Newton, tercera ley de Newton, condiciones para que esté en estática, condiciones para que el momento sea, la sumatoria de momentos sea cero, y hasta ahí va a entrar. Entonces son 5. 4, pues. Intro, Introducción, metrología. metrología, termología, Ahí van 3. Vectores y estática. Son Vectores y 5 por ahí. estática. 5, sí, sí. Eso va a entrar. Bien. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ok. A ver. ¿Alguien se anima a responder así rapidito las teóricas que están sin resolver? Todas la están bien. primera sería ninguna. Ninguna la primera. Una, ¿no? Bien. La número 2. Inciso B. Yo diría ¿Ninguna? que ninguna. Y si sube, yo igual diría. Es inciso B porque hablaba de hacer acción y reacción. Ninguna. Ninguna. Sí. La tercera ley de Newton. El inciso A, ya que hablaba de fuerzas nulas, que sean iguales a 0. A ver, ¿alguien más? Hay mucha diserción en las filas. La tercera ley de Newton era la de acción-reacción. Sería ninguna, la D. Correcto. Es escalar, es como se llama, vectorial porque, digamos, si lo imaginamos, la fuerza tiene que aplicar a una dirección y a un sentido. Es ninguna porque ni una está correctamente. Y la B es una reacción. En cambio, la tercera ley de Newton dice que la acción es igual a reacción. Exactamente. Correcto. Bien. La fuerza es una magnitud vectorial, porque tiene módulo, dirección y sentido. ¿De acuerdo? Cuando numérica no está ni cerca, geométrica nada que ver, tensorial ni idea. Escalar, ¿cuándo es escalar? Cuando solo tiene módulo. Un ejemplo de escalar, masa, longitud, tiempo. ¿De acuerdo? Esos son módulos escalares. Sin una dirección y sin sentido,
no es vector. Perdón, no es, claro, no es vectorial. No es magnitud vectorial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es ninguno. La tercera ley de Newton. A toda acción comprende una reacción en el mismo sentido, perdón, en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿no? Eso es lo que hablo. Eso dice la tercera ley de Newton. Y la primera ley de Newton, El Que inciso toda A. acción tiene una reacción. Que la suma de las fuerzas es igual a 0. correcto, la suma de las fuerzas es igual a 0. Fíjense acá cuál es el tumbe. ¿Cuál es el tumbe acá? Acá dice diferente a 0. Exactamente. Aquí el compañero que no leyó bien. Primera ley de Newton, la segunda fuerza. Ah, es esta. Chan, se aplazó. Por eso el concepto tiene que ser claro. Para que la primera ley de Newton establece el principio de inercia. Sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Esto es igual a la primera de Newton. La sumatoria de fuerzas es diferente de 0. A la acción no hay ninguna reacción. Nada que ver. La masa por la aceleración es 1. Nada que ver. La velocidad por la masa es 10. Nada que ver. ¿De acuerdo? Entonces, estoy entre el inciso A o el inciso E. Digo, la suma de fuerzas es diferente. Será, entonces, este primer término, ¿sí? Es muy similar. El enunciado es muy similar. Quien hace que esta sea o sea, esta palabra diferente a 0, ¿de acuerdo? Es la que la que clarifica la pregunta. Aquí está el tumbe, como estábamos comentando. Este es el tumbe. Esta es la correcta. Y el enunciado lo que dice es que la sumatoria de fuerza es diferente de 0. Muy similar. Y esto dice que es la primera ley de Newton. Totalmente equivocado. Voy a colocarlo con rojo. Perdón, esto está mal por donde lo vean. ¿De acuerdo? La diferencia es muy pequeñita, pero si no están 100% seguros con la teoría, pueden pelar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Ya.
Entremos entonces a ver el ejercicio. Después seguimos viendo la parte de teoría. Dice, la pregunta número 6. Dos fuerzas perpendiculares entre sí, si parten de un mismo punto, sabiendo que cada fuerza tiene 6 y 8 newtons respectivamente, ¿cuál es el valor de la resultante? Bien. Vamos a ir a la pizarra. ¿De acuerdo? Esa era la pregunta. Dos fuerzas perpendiculares entre sí parten de un mismo punto, sabiendo que cada fuerza tiene 6 y 8 newtons respectivamente. ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante? Bien. Ahora, palabras claves que yo debo identificar acá. Dos fuerzas perpendiculares. ¿Qué me indica eso? Creo que dijo que cuando era eso se aplicaba Pitágoras o algo así. O algo así. Me encanta la seguridad. Dos fuerzas perpendiculares. Perpendicular significa que existe 90 grados entre ambas fuerzas. Fuerza 1 y fuerza 2. ¿De acuerdo? Eso es perpendicular. Si dice la fuerza 1 es paralela a la fuerza 2, ¿sí? Está hablando de eso. ¿De acuerdo? Si fueran paralelas, directamente se sumarían, ¿no? Claro. O sea, te puede dar vectores, de hecho, varios vectores. Vectores deslizantes. Bien, pero no es nuestro caso. Y dice que esta es de 6 newton y esto vale 8 newton. ¿Cuál es el valor de la resultante? Dice. Bien, acá como les decía, lo primero que debo identificar es la pregunta. Ya me da la señal perpendicular. Si me dice perpendicular, forma 90 grados de entrada. ¿De acuerdo? Ahora, como forma 90 grados, yo lo que tengo acá es un triángulo y digo que la resultante al cuadrado va a ser igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. A todo esto le aplico la raíz
Y tengo que la resultante es igual a la raíz de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Vengo y reemplazo. ¿Cuánto es fuerza 1? 6 al cuadrado más. ¿Cuánto es fuerza 2? 8 al cuadrado. Esto es 6, 4, 10, 6, 3, 9, 100. Raíz de 100, 10. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, está claro, Lisa. Ok. Si se fijan, esto es muy similar a lo que hemos visto en vectores, con la única diferencia es, hoy ya no hablo del vector 1 o el vector A, el vector B, ¿de acuerdo? Ya los estoy identificando por fuerza, ¿de acuerdo? O peso, también puede existir peso, ¿de acuerdo? Aquí yo ya voy a estar hablando de aceleración, de gravedad, de peso, qué sé yo, energía, ¿de acuerdo? De fuerza. Ahora, los conceptos son los mismos. Paralelo, perpendicular, suma de vectores, ¿de acuerdo? Ahora, todos esos vectores que yo los llamaba antes, los estoy aplicando en un punto, ¿de acuerdo? Esa es básicamente vectores es la herramienta con la cual yo voy a trabajar ahora. Bien. Bueno, son las 10. Ahí vamos a quedar, jóvenes. Lo que les voy a pedir, sí, es que vayan revisando el banco de preguntas, ¿de acuerdo? Para que se vayan interiorizando. Bien, vamos a seguir viendo más ejercicios, ¿de acuerdo? Que todos son muy parecidos, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar la primera y la tercera ley de Newton. Eso es lo que vamos a hacer. Primera y tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, jóvenes, se cuidan. Seguimos mañana. Ok, Lisa, igualmente. Luego. Nos vemos mañana. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.